La tormenta rugía sobre la base en Siberia, pero el verdadero peligro no estaba en el viento ni en el frío sino bajo el hielo. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Algo olvidado había despertado, algo que nunca debimos tocar. Y ahora nos estaba escuchando. El rugido del helicóptero se desvaneció en la tormenta de nieve mientras descendíamos. La visibilidad era mínima, apenas unos metros delante de nosotros. La estación de investigación se alzaba como un gigante dormido entre la ventisca, una mole de acero oscuro con las luces de emergencia parpadeando débilmente. No había señales de vida. Caminamos en formación, los rifles listos, con el viento cortante arañando nuestros trajes térmicos. El capitán Wilkes lideraba la marcha, con su silueta apenas distinguible bajo la capa de nieve que se acumulaba sobre nosotros. Cada paso crujía contra el hielo endurecido, pero algo en la quietud del lugar ponía los nervios de punta. ¿Confirmado que no hay comunicaciones?, preguntó Wilkes, su voz distorsionada por el intercomunicador. Nada desde hace 24 horas, respondió Vázquez, revisando su pantalla táctica. Ningún intento de respuesta. Las últimas palabras del equipo de investigación aún flotaban en mi mente: está afuera. Dos simples palabras transmitidas antes del silencio total. El mensaje era críptico, pero lo suficientemente claro como para saber que algo no estaba bien. No esperábamos supervivientes. No esperábamos entender lo que había sucedido hasta que estuviéramos dentro. Al llegar a la compuerta principal, Dier avanzó para forzar la entrada con el código de emergencia. Tras unos segundos, la compuerta se deslizó con un silbido metálico, revelando un pasillo iluminado por luces intermitentes. El aire dentro estaba denso, frío como un cadáver. Nos adentramos en la base en formación cerrada, asegurando cada rincón. Todo parecía en orden, pero la ausencia de personas hacía que la estación pareciera más un mausoleo que un laboratorio en funcionamiento. Esto no me gusta nada, dijo Dier, con su rifle apuntando en todas direcciones. Nos dirigimos primero a la sala de comunicaciones. Encontramos los monitores encendidos, pero con la pantalla bloqueada en el último mensaje enviado. Las palabras "está afuera" resaltaban en un fondo negro, como un epitafio digital. Ivankova, la científica que nos acompañaba, se acercó lentamente, su rostro pálido y tenso. ¿Qué significa esto?, dijo. Significa que no tenemos mucho tiempo, respondió el capitán, girándose hacia nosotros. Vamos al laboratorio. Cruzamos los pasillos en silencio, avanzando con rapidez. Cada habitación que pasábamos estaba intacta, sin signos de lucha, sin cuerpos, sin nada. Como si toda la tripulación hubiese evaporado sin dejar rastro. Al llegar al laboratorio principal, el aire se volvió más frío. La temperatura en la sala era aún más baja que en el resto de la estación. Las luces fluorescentes titilaban, iluminando el centro de la habitación donde vimos un contenedor criogénico se erguía en medio del laboratorio. Dentro, suspendido en el líquido refrigerante, descansaba un fragmento de cuerno negro. Casi 2 metros de largo, con una superficie irregular que parecía absorber la luz. Pero lo más inquietante era lo que mostraban los escáneres: el tejido aún estaba vivo. La científica se acercó al terminal de datos, revisó los archivos. Esto no es un fósil, su voz temblaba. Sigue activo. Se está regenerando. Antes de que pudiéramos procesar sus palabras, el suelo bajo nuestros pies vibró. No fue un temblor común. Fue una pisada. Una sombra cruzó fugazmente por las ventanas exteriores. Contacto en el perímetro, dijo Vázquez, con los ojos pegados a la pantalla térmica. No puede ser. Nos acercamos a la pantalla. Lo que vimos nos dejó paralizados. Entre la tormenta, una silueta descomunal se movía lentamente. No era un vehículo ni una formación de hielo. Tenía patas, gruesas como columnas, y su piel parecía grietas en la roca. Su respiración era visible en la ventisca, formando nubes de vapor que se disipaban lentamente. Entonces, el sonido llegó. Un bramido profundo, una vibración más que un ruido, que retumbó en nuestros huesos.
Mi respiración se volvió errática mientras mis manos se aferraban con más fuerza al rifle. El pulso de la base era un eco lejano comparado con la vibración que aún sonaba en mis huesos tras aquel bramido, un sonido tan profundo que parecía originarse de un tiempo en el que la humanidad no existía, una advertencia de algo que no debería estar aquí. El capitán reaccionó primero, llevándose 2 dedos al auricular. Aquí Sigma 1, tenemos contacto visual con una entidad biológica de tamaño desconocido, la base está comprometida, solicito confirmación de evacuación inmediata. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Silencio. Teníamos señal, pero algo la interfería, una estática irregular zumbaba en nuestros auriculares como si el aire mismo estuviera saturado con una frecuencia desconocida. Vázquez intentó acceder a un canal de respaldo, pero su expresión me confirmó lo que ya sospechábamos, estábamos solos. El siguiente golpe llegó con una fuerza devastadora, el techo crujió, las luces parpadearon y el suelo se inclinó por un breve instante antes de estabilizarse. Sentí el frío a través de mis botas, como si toda la base hubiese descendido unos centímetros más en el hielo. En las cámaras térmicas la criatura se movía lentamente, sus pisadas sacudían la estructura como si estuviera tanteando nuestra resistencia. Diermal dijo entre dientes mientras sacaba un lanzacohetes del equipo de emergencia. Si esa cosa quiere jugar, veamos qué duro golpea. Apuntó hacia la ventana más amplia, un panel de vidrio reforzado que daba al exterior y que ya estaba cubierto por una capa de escarcha. Un destello cegador iluminó la sala cuando el proyectil salió disparado. Un estallido rugió en la distancia y el impacto hizo vibrar la base entera. El aire se llenó de polvo y el eco de la detonación se prolongó varios segundos, luego nada. El viento aulló como una bestia herida, pero la silueta de la criatura permaneció exactamente en el mismo lugar. Sus patas enormes seguían fijas en la nieve, la piel grisácea reflejaba apenas el resplandor del fuego distante. La detonación no la había hecho retroceder, ni reaccionar, ni siquiera pestañear si es que podía pestañear, pero algo sí había cambiado, algo más estaba ocurriendo dentro de la base. Un sonido bajo, una vibración apenas perceptible, comenzó a recorrer la estructura metálica. Venía del laboratorio, de la sala donde aún descansaba el cuerno negro dentro del contenedor criogénico. Me giré instintivamente en su dirección y lo vi, vibraba con un ritmo constante, no era aleatorio, no era una reacción física al impacto, estaba respondiendo. Ivankova, pálida como un cadáver, dijo algo en su idioma natal antes de dar un paso atrás. El cuerno ahora pulsaba, cada pocos segundos un temblor recorría su superficie. La criatura afuera inclinó lentamente la cabeza como si pudiera escuchar la resonancia y por primera vez sentí que su presencia no era solo la de un animal colosal e incomprensible, sino la de algo consciente. Wilkes no dudó ni un segundo más. A la armería, ahora. Nos movimos rápido, el sonido de nuestros pasos rebotaba en los pasillos vacíos mientras la estructura volvía a temblar con cada movimiento de la bestia. La base no resistiría mucho más. Dieria estaba cargando un nuevo proyectil cuando el estallido nos cogió por sorpresa. Un impacto descomunal hizo estallar la pared norte del complejo como si fuera de papel. Los escombros volaron en todas direcciones y el rugido del viento nos golpeó como una ola gélida. Vázquez gritó pero su voz se perdió en la confusión. Solo alcancé a ver una sombra oscura antes de que su silueta desapareciera bajo toneladas de acero y nieve. El caos se apoderó de nosotros, disparé sin pensar cuando algo grande se movió en la neblina, ráfagas de munición se perdieron en la ventisca mientras el capitán me agarraba del brazo y me arrastraba hacia lo que quedaba del pasillo. Dier se perdió en dirección contraria, sus disparos se fueron apagando mientras se alejaba entre los restos de la base, nunca lo volvimos a ver. La científica apenas podía mantenerse en pie y sus labios se movían sin emitir sonido alguno. Estaba en shock pero no teníamos tiempo para ayudarla. La nieve comenzaba a invadir la estación, el metal crujía como si la misma estructura estuviera gimiendo, estábamos siendo devorados por la tormenta y por aquello que la controlaba. Wilkes me miró fijamente, su casco cubría la mitad de su rostro, pero sus ojos bastaron para entender lo que quería decirme, teníamos que salir ya. Me giré por última vez hacia el laboratorio, el contenedor del cuerno había estallado en 1000 pedazos, el fragmento yacía sobre el suelo metálico, pulsando, como si respirara. La criatura afuera se inclinó un poco más hacia la abertura en la estructura, pero no intentó entrar, solo esperaba, como si supiera que todo se estaba resolviendo solo, como si no necesitara hacer más que permanecer allí hasta que la base cayera sobre nosotros, pero no iba a darle ese gusto.
El capitán me empujó hacia la salida de emergencia, un acceso directo al hangar donde las motos de nieve estaban almacenadas. La científica corrió tras nosotros sin dejar de temblar, la tormenta se intensificó a cada paso. Los sensores térmicos estaban saturados de interferencia y el aire mismo parecía vibrar con un sonido que no era viento ni metal, sino algo más, un eco indescriptible que me hizo sentir vértigo, como si estuviera al borde de un abismo. Llegamos a las motos justo cuando la estructura principal comenzó a ceder, el techo cayó en una implosión ensordecedora y un estallido de nieve y fuego nos envolvió, saltamos sobre el vehículo sin pensarlo, Wilkes giró la llave y el motor rugió con un sonido más vivo que todo lo que nos rodeaba, sin mirar atrás, aceleramos hacia la nada, dejando atrás la base que se desmoronaba sobre sí misma, con la presencia todavía de pie, observando, esperando, como si nuestra existencia nunca hubiese significado nada. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. El motor de la moto de nieve rugía entre la tormenta, el viento nos golpeaba como látigos de hielo y la visibilidad era casi nula, solo podíamos avanzar con el instinto, guiándonos por la brújula digital y el puro miedo de quedarnos un segundo más en aquel lugar. Ivankova se sujetaba a mi espalda con manos heladas y temblorosas mientras el capitán mantenía la velocidad al máximo. La estación había desaparecido tras nosotros en cuestión de segundos, tragada por la neblina y la nieve, pero no me atrevía a mirar atrás, no quería ver si aquella cosa seguía ahí, observándonos, esperando. Cada parte de mi ser me decía que no lo hiciera, que solo corriera. La nieve se acumulaba rápidamente bajo las orugas de la moto, el terreno era irregular y traicionero, y con cada salto sobre la superficie endurecida sentía el impacto en mis huesos. El frío ya no era solo un enemigo, era un depredador que se filtraba bajo el traje térmico y se aferraba a la piel como garras invisibles. El visor de mi casco se empañaba con mi propia respiración acelerada, pero no podía detenerme a limpiarlo, no ahora, no cuando aún podía escuchar aquel bramido distante, aunque la criatura ya no era visible, su presencia seguía allí, flotando en el aire como un eco que se negaba a desaparecer. El capitán hizo un gesto con la mano y desviamos el rumbo hacia una colina de hielo más estable. La tormenta estaba en su punto máximo, con ráfagas que amenazaban con derribarnos, el frío ardía en los pulmones y la desesperación se hacía cada vez más fuerte. No sabíamos si realmente estábamos escapando o si solo estábamos retrasando lo inevitable, pero seguíamos avanzando, seguíamos aferrándonos a la única certeza que teníamos, no debíamos detenernos kilómetros más adelante. Cuando el viento comenzó a calmarse, nos atrevimos a bajar la velocidad, mi corazón seguía golpeando mi pecho, Ivankova apenas podía moverse, su mente seguía atrapada en lo que había visto, en lo que habíamos desenterrado, en lo que jamás debió ser molestado. Wilkes miró su GPS y maldijo en voz baja. Estábamos fuera del radio de comunicación, aún lejos del punto de extracción y sin forma de confirmar nuestra posición exacta, pero nada de eso importaba porque lo peor aún estaba por venir. Me obligué a girar la cabeza por primera vez desde que habíamos huido y entonces lo vi, o mejor dicho, vi lo que había quedado atrás. No había señales de la estación, ni de la base, ni de los restos destruidos, solo una extensión infinita de nieve y hielo, como si nunca hubiera existido nada en ese lugar, como si la tormenta hubiera borrado todo rastro de lo que ocurrió, como si nosotros nunca hubiéramos estado allí. Si te ha gustado este relato, suscríbete para más historias como esta. Pero eso no era lo más inquietante, porque a lo lejos, donde la base debería haber estado, había una grieta. No era un cráter de impacto ni una fractura superficial en el hielo, era una fisura colosal, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, un corte profundo y oscuro que parecía no tener fin, y aunque la distancia era grande, aunque el viento aullaba a nuestro alrededor, sentí algo en lo más profundo de mis entrañas, aquello estaba respirando. No dije nada, no podía. El capitán también lo veía y su expresión lo decía todo, no habíamos escapado, solo habíamos dejado atrás una puerta abierta y algo estaba saliendo de ella. Aceleramos de nuevo sin mirar atrás, sin pensar, sin hablar, solo con la certeza de que jamás debíamos volver a este lugar, de que lo que habíamos presenciado no podía ser contado, de que aquello que dormía bajo el hielo había despertado y que el mundo no tenía idea de lo que se avecinaba. Pero 3 días después, cuando finalmente fuimos rescatados y trasladados a una instalación segura, las imágenes satelitales confirmaron nuestro peor temor, la grieta estaba creciendo. 50 kilómetros de fractura en el hielo avanzaba lentamente hacia el norte, sin razón aparente, sin explicación lógica,
solo una certeza que ninguno de nosotros se atrevió a decir en voz alta. Nosotros habíamos despertado algo y ahora se estaba moviendo. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.